sancionados conforme a la legislación penal. Cuando incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones tributarias contenidas en el artículo 85 de este código, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la infracción tributaria o el ilícito tributario tiene una conceptualización penal. Por eso es que los estudiosos de este tema no saben si incluirlo como una parte especial de derecho penal o como una parte dentro del derecho tributario también especial. Por eso dice que hay algunos consideran que esto debería de ser una parte especial del derecho penal, agregando que en el derecho penal, que el derecho penal no se interesa de los delitos fiscales. Por el contrario, la mayor parte de los tratadistas que han escrito o que investigan sobre derecho fiscal, derecho financiero y derecho tributario, sí incluyen el aspecto penal fiscal. Y así nosotros tendríamos que partir de lo que es hecho ilícito. ¿Qué es hecho ilícito? Es la conducta contraria a la prescrita por una norma jurídica. O como lo expresan también algunos tratadistas, es la conducta prohibida por una norma jurídica. En materia tributaria, el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que es el contribuyente, no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo y que las leyes, tanto generales como específicas, lo imponen, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prescrita en la ley al considerarse como una conducta ilícita. Y al respecto, nosotros tenemos el ejemplo de que en el artículo 94 se denomina infracciones a los deberes formales y hay bastantes. Yo voy a leer algunas para que ustedes tengan una idea. Y dice, constituye infracción a los deberes formales la acción u omisión del contribuyente o responsable que implique incumplimiento de los previstos en este código y en otras leyes tributarias. O sea, prácticamente aquí se hace como un parteaguas. Las infracciones a deberes formales están dentro del código tributario, pero si ya se comete un delito, lo tenemos que buscar dentro del código penal, donde lógicamente están esas acciones que son completamente ilícitas y que son castigadas por nuestra legislación penal. Entonces, entre las infracciones a los deberes formales, ¿cuáles están? La omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de los datos de inscripción y del nombramiento o cambio contador. Todo ello dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación o actualización. Sanción, multa de 50 quetzales por cada día de atraso, con una sanción máxima de 1,500 quetzales. Y así hay un montón, como les digo, de infracciones. Sí, alguien levantó la mano. Yo, Ligda. Sí, ¿cómo solo, perdone, ¿qué artículo está leyendo? El 94 del Código Tributario. Gracias. Inciso primero. Luego tenemos también el artículo, el inciso segundo dice, omisión o alteración del número de identificación tributaria o de cualquier otro requisito exigido en declaraciones y recibos de tributos, documentos de importación o exportación y en cualquier documento que se presente o deba presentarse ante la administración tributaria. Si ustedes se dan cuenta, eso tiene una sanción de 100 quetzales por cada documento,
El máximo de la sanción no puede exceder de 1,000 quetzales mensuales. En ningún caso la sanción máxima excederá la suma del 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en que ha reportado los ingresos. También tenemos como acción llevar los libros y registros contables en forma distinta a lo que obliga el Código de Comercio y las leyes específicas, con una sanción de 5,000 quetzales cada vez que se fiscalice y se establezca la infracción. Entonces, nosotros lo conocemos, estas infracciones, como infracciones a los deberes formales, y está en el artículo 94. Entonces, repitiendo, en materia tributaria, ¿qué es la infracción tributaria o qué es el ilícito tributario? Este se da en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, ¿quién es el sujeto pasivo? El contribuyente o responsable. No cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la ley al considerarse como una conducta ilícita. Pero también puede caer en el caso de los delitos que de conformidad con la ley los va a conocer un tribunal competente. Y nosotros, de acuerdo a la, valga la redundancia, de acuerdo al acuerdo 13-2016 de la Corte Suprema de Justicia, hay juzgado de primera instancia, tribunal de sentencia y sala de apelaciones que tienen a su cargo revisar lo que son, lógicamente, los delitos penales y aduaneros. Entonces, podemos estar en el campo de la infracción que impone la administración tributaria de conformidad con el Código Tributario, o si para no pagar el impuesto se cometió algún delito de los indicados en el Código Penal a partir del artículo 358A. El ilícito tributario o la infracción tributaria, como nosotros la llamamos, se puede tipificar como infracción y como delito. Si es infracción, la va a sancionar la administración tributaria. Si es delito, la va a sancionar un juez competente porque es el único que puede conocer ese caso. ¿Qué es infracción? Es toda acción u omisión que implica, aquí dice importa, pero es que implica violación a un mandato tributario. El incumplimiento de una obligación tributaria se puede calificar como infracción o como delito. Recuerden ustedes que siempre va a haber una fiscalización de parte de la administración tributaria. Y en ese expediente de fiscalización, la SAT puede presumir que para no pagar el impuesto o para pagar menos, se cometió un delito. Y estará obligada a certificarlo al Ministerio Público para que comience la investigación por parte del Ministerio Público. La doctrina y nuestra ley vigente la llama infracción tributaria. Algunos tratadistas lo llaman ilícito tributario. Y esto está contenido en el artículo 69 del Código Tributario, que es infracción tributaria. Es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias. Esas normas que pueden ser de índole sustancial o formal. Constituye infracción que sancionará la administración en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a nuestra legislación penal. Y para esto nosotros tenemos claramente una definición que nos da López Valverde, y para mí es una definición muy completa. ¿Qué dice él? Él dice que es todo acto u omisión de un particular que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley fiscal ordena o efectuar lo que la misma prohíbe. Es toda conducta contraria a la norma jurídica tributaria. Toda obligación impuesta por una ley debe de ser provista de una sanción o pena en caso de incumplimiento. Por eso es que nosotros miramos que este artículo 94, donde están las infracciones
a los deberes formales, tiene sanciones. Pero también si nosotros vemos los delitos, tienen una sanción. Porque el Código Penal le va a servir de guía para el juez que va a conocer el proceso penal y el Código Tributario con esas sanciones le va a servir a la administración cuando fije una sanción. Entonces, sí tenemos que saber que el ilícito tributario o la infracción tributaria es toda conducta contraria a una norma jurídica. Nuestro camino debe de ser esa luz que nos da la norma jurídica. Nos desviamos de ese camino, hacemos una acción que es contraria a la norma jurídica y encontramos esa sanción administrativa, si queremos llamarle, en el Código Tributario y luego ya una sanción más delicada como es la penal en el Código Penal. Toda obligación impuesta por una ley debe de estar provista de una sanción o pena en caso de incumplimiento. La naturaleza jurídica del ilícito tributario. Esta naturaleza jurídica, tal como lo expresa Héctor Villegas, él dice muy atinadamente que la infracción tributaria es la violación de las normas jurídicas. Esa violación de normas jurídicas que establecen obligaciones tributarias sustanciales y formales. Y aquí, como en toda naturaleza jurídica, está formada por posiciones. Y la primera posición es la que tiene Sainz de Buganda, Alberto Hensel y Dino Farachi. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que la infracción tributaria no se diferencia ontológicamente del derecho penal común, por lo que existe identidad sustancial entre ambos. Identidad desde el punto de vista del derecho tributario con la infracción y la que tiene el Código Penal también con las infracciones que esto contiene. En contraposición a lo que señalaban ellos, está la segunda posición que es encabezada con Andresiotti, Bielsa, Lubari, Golche, Miet y Álvarez Gendín. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que en la infracción tributaria, o sea, al contrario de lo que dijeron los de la primera posición, sí se puede distinguir antológicamente del delito penal común, dado que sostiene la diferencia sustancial que hay entre un delito y una contravención. Y otros dicen que la infracción es convencional y no delictual. El ilícito tributario o la obligación tributaria puede producirse por una acción o por una omisión. Y de la misma manera se produce el delito. El dejar de hacer lo que estoy obligado o el hacer lo que no debo de hacer. Y nosotros miramos este artículo 94, digamos, el inciso primero es omisión, el segundo es omisión, luego el tercero dice adquirir bienes o servicios, ya es una acción. Luego tenemos, y así efectivamente nos vamos manejando a través de esos dos mismos elementos que tienen que ver con la realización del delito. Solo que sí tenemos que tener bien claro que las infracciones tributarias administrativas, nuestra luz es el Código Tributario y quien la va a imponer es la administración tributaria. Pero para no cumplir con la ley se cometen delitos, entonces ya nos vamos en esa línea muy cerca a lo que es el Código Penal y en el Código Penal será un juez competente el que va a determinar si efectivamente se cometió o no un delito. Lógicamente, ustedes saben que en el delito hay dos elementos que aquí también aparecen plenamente definidos. Y esos dos elementos son el dolo y la culpa. Que la mayoría de doctrinarios dicen que es bien difícil determinar en los delitos tributarios ese dolo y esa culpa. Es profundamente difícil llegar a esa conclusión.
¿Cómo divide las infracciones la doctrina? La doctrina las divide en, cuando estudia las infracciones que pueden ser sancionadas por la administración tributaria, dice, si la administración llega a establecer que dicha infracción es un delito o una falta, debe propiciar el inicio de una persecución penal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de lograr una sanción de las contenidas en el Código Penal. Recuerden ustedes que el expediente administrativo siempre inicia como una fiscalización, con un actuar de los auditores donde piden documentación para poder determinar si se pagó o no se pagó el impuesto. Pero en esa investigación, la SAT puede tener la presunción que para no pagar el impuesto, se cometió un ilícito penal. Y si la SAT tiene esa duda de que se cometió un ilícito penal, tiene que certificarlo al Ministerio Público, que tiene la obligación de la persecución penal y tiene que comenzar la etapa de la investigación. Y lógicamente esto tendrá que ser conocido por un juez competente en conocer los delitos penales o aduaneros, y que les digo que están contenidos en el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que es el 13-2016, en donde dice la creación de órganos jurisdiccionales penales especializados en procesos tributarios y aduaneros. Ahí les dije que se crea un juzgado de primera instancia penal en materia tributaria y aduanera. También hay un tribunal de sentencia penal en materia tributaria y aduanera, y hay una sala de la Corte de Apelaciones en materia penal y aduanera, que lógicamente lo que van a conocer son delitos tributarios y aduaneros, y que todos están contenidos dentro del Código Penal, o por ejemplo la ley permítanme que se me olvidó, les voy a decir cuál es esa ley que aquí la tenía. La ley de contrabando aduanero, que es la ley de defraudación y contrabando aduanero, que es el decreto número 58-90. Vamos a regresarnos aquí. La administración tributaria, cuando lógicamente se da cuenta de que probablemente se cometió un delito, está obligada a denunciar dicho ilícito penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente. ¿Cómo se clasifican las infracciones tributarias? De conformidad con la doctrina. En simples infracciones, infracciones tributarias por omisión e infracciones tributarias por defraudación. ¿Cómo es que la conocen nuestro código? Nuestro código la conoce como infracciones a los deberes formales. Y cuando nosotros miramos a partir del artículo 358 del Código Penal, dice de los delitos contra el régimen tributario, defraudación tributaria está en el artículo 358A, luego caso especial de defraudación tributaria en el 358B, tenemos 358C, que es apropiación indebida de tributos, y luego tenemos resistencia a la acción fiscalizadora. O sea, esos son los delitos que lógicamente van en contra del régimen tributario. Ahora, desde el punto de vista de la doctrina, ¿cuáles son las simples infracciones según la doctrina? Estas simples infracciones, como su nombre lo indica, como debemos de entenderlo, son simples. No ameritan sanción fuerte y lógicamente son impuestas por la administración tributaria. La doctrina dice que entre estos está presentar declaraciones fuera del tiempo establecido en la ley, emitir facturas o documentos contables sin llenar los requisitos previstos en la ley, incumplimiento de obligaciones tributarias, incumplimiento de obligaciones de tipo contable, asentar operaciones en los libros fuera del plazo fijado por la administración tributaria, utilizar máquinas o cajas registradoras no autorizadas. Si ustedes se dan cuenta, estos ejemplos en la doctrina se llaman simples infracciones, pero
en nuestro código tributario está infracciones a los deberes formales. Se los voy a leer. No les voy a leer las sanciones, sino solo les voy a leer las infracciones. Omisión de dar aviso a la administración. Cada una de estas tiene su sanción. Pero yo solo les voy a leer para que ustedes miren cuáles son las infracciones. Omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de datos, de inscripción y del nombramiento o cambio de contador, todo ello dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación o actualización. Omisión o alteración del número de identificación tributaria o de cualquier otro requisito exigido en declaraciones y recibos de tributos, documentos de importación o exportación y cualquier documento que se presente o deba presentarse ante la administración tributaria. Omisión o alteración del número, adquirir bienes o servicios sin exigir factura o el documento que legalmente soporte la transacción cuando corresponda, no llevar al día los libros contables u otros registros obligatorios establecidos en el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas. Se entiende que al día, si todas las operaciones se encuentran asentadas en los libros y registros debidamente autorizados y habilitados, 2 meses calendario y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las infracciones tributarias por omisión? Aquí no se sanciona realizar la acción, sino por el contrario, omitir realizar la misma. Al igual que las simples infracciones no constituyen ni delitos ni faltas y son sancionados por la propia administración tributaria. Por ejemplo, estos son ejemplos de la doctrina. Omitir registrarse como contribuyente. Omitir el número de identificación tributaria en facturas, declaraciones, pólizas de ingreso y egreso. Omitir aviso de cambio de domicilio. Omitir retención de tributos. Omitir aviso de suspensión de actividades. Si nosotros miramos nuestro artículo 94, dice omisión de dar aviso a la administración tributaria, omisión o alteración del número de identificación tributaria, y así tenemos un montón que se trata de omisión, que es bien importante que lo tengamos completamente claro, que pueden realizarse por acción o por omisión. Ahora, tenemos infracciones por defraudación. Son infracciones que se realizan por acción, son constitutivas de delito de acuerdo con nuestras leyes penales. Por ejemplo, el contrabando aduanero, que es la ley de defraudación y contrabando aduanero, que es el decreto 58-90. Pero también tenemos el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria que está contenido en el Código Penal. Les leo el 358A y dice: comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardido o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o en el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso, y una multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuera cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a las que hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. También tenemos casos especiales de defraudación que están en el 358B. Es bien importante que la sepan ustedes. También está lo que es las sanciones tributarias. Y las sanciones son sanciones que, castigando una infracción a las normas tributarias vigentes, son impuestas por los órganos de la administración, generalmente por los órganos de la administración. Y yo les decía, por ejemplo, tanto el Código Tributario como el Código Penal tienen sanciones. Digamos, yo les leía a ustedes cuáles eran las infracciones, pero, por ejemplo, por omitir o alterar el número de identificación tributaria, la sanción es 100 quetzales por cada documento. El máximo de la sanción no podrá exceder de 1,000 quetzales mensuales. En ningún caso la sanción máxima excederá
la suma del 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en que haya reportado ingresos. O sea, siempre, siempre, siempre van a tener una infracción, pero van a tener una sanción. Siempre, que son la manera como se castiga una infracción a las normas tributarias vigentes. Son impuestas por los órganos de la administración y basta ver la estructura del artículo 94, que me imagino que ustedes lo están viendo ahí, como está la infracción, pero al mismo tiempo está la sanción, que es el castigo. Igualmente el Código Penal tiene lo que es el delito, pero tiene la sanción para que el juez tiene esa guía que le permita castigar por esa infracción tributaria. Lógicamente, las sanciones tributarias son la violación o el incumplimiento a normas tributarias a las que hace mención el principio de legalidad, que ya lo hemos leído repetidamente y que está contenido en el artículo 239 de nuestra Constitución. Nuestro Código Tributario, en el artículo 84, que nos dice, por favor, miren ahí para los que tienen su ley. ¿Qué dice el artículo 84? Dice, primeramente dice, el artículo 84 dice, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, puede establecer sanciones administrativas cuando considere que se están infringiendo las leyes relativas a las actividades del comercio, de la industria, de la agricultura y de los servicios, independientemente de requerir a los tribunales competentes acciones penales y o sanciones de suspensión de la apertura del negocio que incurran en infracciones al Código Tributario, en omisión, en evasión o defraudación de tributos y contribuciones o incumplan en el pago de los mismos. Sí es importante que nosotros sepamos que el artículo 71 de esta misma ley nos dice cuáles son las infracciones tributarias. Las infracciones tributarias puede ser el pago extemporáneo de las retenciones, puede ser la mora, la omisión del pago de los tributos, la resistencia a la acción fiscalizadora, el cumplimiento de las obligaciones formales y las demás que establezca el Código Tributario y las leyes tributarias específicas. Y aquí también tenemos la presunción. Y dice, las presunciones establecidas en este código y las otras leyes tributarias específicas sobre infracciones y sanciones admiten prueba en contrario. Es importante, lógicamente, que miremos cómo está reflejado ese castigo, ese derecho del castigo, también en nuestras normas administrativas que están contenidas dentro del Código Tributario. ¿Cuáles son los elementos del ilícito tributario? Los elementos del ilícito tributario son esos elementos que ustedes tanto conocen del delito. Primero, acción u omisión, antijuridicidad, tipicidad, culpabilidad y punibilidad. Comencemos por la acción u omisión, la cual hemos estado, digamos, mencionando aquí toda la noche. La acción, ¿qué es la acción? La acción es la manifestación externa de la voluntad a través de un acto que puede ser positivo o negativo. Y ahí es donde nosotros tenemos claro que puede ser acción u omisión. La acción es una conducta humana. Y esa conducta humana está dirigida por la voluntad, por acción u omisión que transforma o modifica el mundo exterior. Si nosotros en detenimiento queremos saber qué es la omisión, tenemos que pensar que la omisión es la conducta o el comportamiento del ser humano en la que desatiende una obligación que la ley le exige realizar.
Por ejemplo, la ley le exige que cuando modifique o actualice los datos, tiene 30 días para hacerlo, pero resulta que omite y que tiene que dar ese aviso y omite dar el aviso. Entonces, la omisión sí la tenemos que tener clara y es desatender una obligación que la ley le exige realizar. ¿Qué es lo que la ley le exige? Dar un aviso a la administración tributaria, pero resulta que lo omite. La omisión es una inactividad del ser humano sobre un hecho que el ordenamiento normativo le obliga a hacer. El Código Tributario le obliga a hacer ciertas acciones, ciertas omisiones, y él no las hace. La omisión es todo lo contrario a la acción. Y tiene la peculiaridad que la persona no actúa, su actividad es pasiva, no hace lo que está obligado a hacer. Y por eso, porque no hace lo que está obligado a hacer de conformidad con las leyes tributarias, se le castiga, se le impone una acción, una sanción. Lógicamente se puede realizar por acción misma o por omisión. Consiste en hacer algo que no está permitido en la ley. Un ejemplo de acción: emitir facturas sin cumplir con satisfacer el impuesto de timbre o papel especial de protocolo. De omisión, no presentar la declaración jurada de acuerdo a la ley en la fecha y modo convenido. La antijuridicidad. Ustedes saben que todos los delitos tienen una protección que el Estado realiza del bien jurídico tutelado. Y lo que el Estado está protegiendo es el interés financiero del Estado. Es el interés que el Estado tiene de tener los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Nosotros no deberíamos llegar a un hospital y el hospital no tener medicina, porque esa es una obligación del Estado. Aquí no se debió haber muerto nadie por el COVID, porque es obligación del Estado. Así como nosotros tenemos la obligación de pagar el impuesto, el Estado tiene la obligación de devolvernos lo que le estamos pagando en beneficio para la población. Nadie debería de quedarse sin educación, porque es una obligación del Estado. Pero esto ya son 100 quetzales más y ustedes saben cómo es la realidad. O sea, la antijuridicidad nos indica que una conducta humana tipificada es contraria al ordenamiento jurídico, sin causa de justificación. Esto se da cuando una conducta realizada está prohibida por el derecho y como consecuencia dicha conducta es injusta. Esta significa que el actuar del contribuyente o responsable contraviene la normativa tributaria y su conducta carece de justificación alguna. Tipicidad. Es cuando una conducta que es realizada por el contribuyente o responsable, sea por acción u omisión, se va a enmarcar dentro de un enunciado jurídico. Y aquí nosotros tenemos el ejemplo que nos da la ley que contiene el impuesto sobre la renta. Y dice que la omisión de informar al fisco sobre las retenciones se va a sancionar con una multa al agente retenedor del 50% de lo no reportado. Ahora, la culpabilidad. La culpabilidad es poder determinar si una acción u omisión ilícita se ocasionó, ya sea por culpa o por dolo, del infractor del ilícito tributario. Y aquí yo les decía que la doctrina dice que es muy difícil determinar si se cumplió
con la ley por culpa o por dolo. ¿Cuándo es la culpa? La culpa se produce cuando quien actúa omite la diligencia debida, pero no buscando necesariamente el objetivo conseguido. El dolo se da cuando una persona, sabiendo lo que hace y con la intención, no logra su objetivo. Punibilidad. La punibilidad está relacionada al castigo, a las sanciones, que todo acto típicamente establecido debe contener sanciones para las personas que transgredan estas normas jurídicas tributarias. Y aquí nosotros siempre vemos en el artículo 94 que está la infracción a los deberes formales, pero está la sanción. Toda infracción tiene una sanción. Y nosotros esto también lo vemos en la estructura del Código Penal cuando nosotros miramos el artículo 358. Permítanme. Siempre miramos, por ejemplo, permítanme ustedes. Me perdí aquí, pero ya va a aparecer. Espérenme. Estoy mal. Aquí está. 358A. Y dice, miremos por ejemplo el delito de defraudación. Siempre dice, el responsable de este delito, o sea, siempre tiene la parte que tipifica, pero tiene una sanción. ¿Qué dice la primera parte? Dice, comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado, y aquí es donde entra la punibilidad, donde entra la sanción, y dice, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso, y una multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas en que se hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que se haya cumplido ajena. O sea, siempre está la tipificación, pero está la punibilidad que se relaciona con las sanciones. Y es todo acto típicamente establecido debe contener sanciones para las personas que transgredan las normas jurídicas tributarias. Entonces yo quiero que ustedes miren cómo hay infracciones y hay sanciones administrativas, y esas están dentro del Código Tributario, y quien las va a imponer es la administración tributaria. Pero hay sanciones penales que están contenidas en el Código Penal, pero que las va a imponer el juez competente. No puede ponerla la administración. También es muy importante que miremos que nuestro código tiene cómo se extingue la responsabilidad, y está contenido en el artículo 75. Y dice, las infracciones y sanciones tributarias se extinguen por los siguientes motivos. Por la muerte del infractor. Y recuerden ustedes que la responsabilidad penal es personalísima. Y aquí así lo está entendiendo el Código Tributario. No está diciendo la familia, la empresa va a pagar la sanción. Está diciendo que se extingue la responsabilidad por la muerte del infractor. ¿Quién es el infractor? El contribuyente o responsable. Se murió. También cuando hay una exoneración o condonación, cuando hay una prescripción y los demás casos contemplados en el artículo 55 de este código.
Entonces, yo les pediría, ya lo leyeron ustedes, que volvamos a repetir la lectura, por favor, de la parte general que tiene que ver con infracciones y sanciones, que tiene que ver con irretroactividad, con aplicación y con responsabilidad. Artículo 66, 67 y 68. Luego, el 69, que tiene que ver con infracciones tributarias, la competencia, las infracciones tributarias, las presunciones, la concurrencia de las infracciones, la reincidencia, la extinción de la responsabilidad, el 76, que es prescripción, y aquí era lo que yo les decía, dice responsabilidad personal. La responsabilidad por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas en este código. Luego, causas de eximentes de la responsabilidad penal, responsabilidad por infracciones tributarias, autores, responsabilidades en caso de representación, o sea, y tendría que ser el artículo 81, 82, 83, 84, 85, 86 que les dije la vez pasada. Es muy importante porque ahí está el trámite del cierre temporal de empresas o establecimientos y es algo que ustedes tienen que estar bien enterados. Ustedes van a un centro comercial y miran que hay cintillos porque ahí llegó la SAT. Pues si a ustedes alguien los llama para que le lleven ese juicio, está en el artículo 86, todo el trámite de la sanción y cómo un juez de paz es el que va a verificar estos aspectos. Dudas, preguntas, estoy aquí a su disposición si son tan amables. Dudas, preguntas, estoy aquí a su disposición. ¿No tienen ninguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se fueron? ¿Están por ahí? Todo claro, No, licenciada. licenciada. Aquí estamos, Ligda. Buenas noches. Buenas noches. Entonces les voy a pedir lo siguiente. Si ustedes vieron ya su programa, se van a dar cuenta que prácticamente estamos entrando a la parte práctica de derecho tributario, con dos procedimientos plenamente establecidos. ¿Cuáles son esos procedimientos? Es el contencioso administrativo en materia tributaria y el económico coactivo. ¿Qué necesito yo, por favor? Que ustedes el día jueves tengan sobre su escritorio la Constitución Política de la República de Guatemala, porque en la Constitución está el Tribunal Contencioso Administrativo. Luego necesito que tengan el Código Tributario. Ustedes se van a dar cuenta que el Código Tributario no tiene todo. Necesito también la Ley de lo Contencioso Administrativo. Si ustedes se dan cuenta de los medios de prueba, tenemos que utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil. Esas son las leyes que yo necesito que ustedes el día jueves tengan sobre su escritorio, para que vayan leyendo los artículos y les quede claro esa relación que vamos a hacer entre la Constitución, el Código Tributario, la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque si lógicamente no se utilizara en base a la prueba el Código Procesal Civil y Mercantil, no habrían pruebas que no se podrían diligenciar los recursos que vamos a tener que estar viendo dentro de la ley. Dudas, preguntas, respuestas. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Si no, los dejo a que vayan a ver su partido. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno. No, licenciada. Muchas Por el gracias. momento no, Estamos bien, licenciada. Por favor, nos quedamos aquí. Pasen feliz noche, que Dios nos cuide. Gusto saludarlos. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Lili. Muchas gracias. Pasen feliz noche, que Dios los cuide. Perdone, solo una pregunta. No a todos los laboratorios que entregamos le dio responsiva, ¿verdad, Lick? Solo para estar tranquila. Lo que pasa es que, recuérdese que
es imposible que esté Sí. revisando todo. Entonces voy por partes. Ahí sí que